Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la segunda parte, sobre este argumento de la santidad, te pedimos, Jesús, que nos ilumines, que nos ayudes a captar un poquito más a fondo, una vez más, porque no será la primera vez, en qué consiste la santidad. Es decir, en qué consiste el seguirte, qué significa realmente ir detrás tuyo, poner nuestros pasos en tus huellas. Y me atrevería a formularlo de esta manera. La santidad, o es santo aquel que confía en Dios. El Hijo Eterno, Jesús, que es quien nos da ejemplo de lo que tenemos que vivir, Él es el santo hecho carne, el santo de los santos caminando por este mundo y mostrándonos el camino, no hizo otra cosa en su naturaleza humana que identificarse con la voluntad del Padre. De hecho, además, eso fue lo que nos transmitió que había venido a hacer. Es decir, no he venido a nada diferente que a confiar en los designios de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en lo que Dios nos propone. Por eso, curiosamente, al entrar recién al oratorio, alguien me decía: Padre, efectivamente, además de que falta que se nos hable de santidad, también resulta que se nos habla poco de la gracia. Y bueno, es que efectivamente se nos habla poco de la gracia porque se nos habla poco de la santidad, porque la santidad no es otra cosa que confiar en la gracia, o de meternos por el camino de la gracia, de aceptar que, aunque es necesario que nosotros queramos ser santos, lo principal en ese camino no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios haga por nosotros. No sé si conocés este libro llamado El hombre de Vilatevere, que es un perfil biográfico sobre San José María, en el que hay un capítulo que se titula Mueve Dios, y a continuación, entre signos de preguntas, ¿un santo? Mueve Dios, un santo, en tu vida y en la mía. Mueve Dios. ¿Es posible la santidad? Y si nos mueve Él, sí. Fíjate cómo empieza. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso en la vida de un hombre santo? Ahora, no pensemos en nuestra vida, que evidentemente no somos santos, sino pensemos en la vida de los santos, en las historias de los santos que hemos leído, en las historias de los santos que hoy vemos en las series, muchas de ellas muy buenas, y hay que agradecer también. A veces usamos el tiempo en ver series, de cualquier cosa, de cualquier temática. El otro día alguien comentó que había salido una serie en la que el argumento de la serie era, el argumento es, que además la habían escuchado, el encargado se llama, ¿no? Un hombre que trabaja como encargado de un edificio y cuentan la vida del encargado, pero el que comentó dice: es todo mal sin mezcla de bien alguno, lo que muestra en la serie. Bueno, miremos la vida de los santos, leamos la vida de los santos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la vida de los santos? Que en ellos lo más importante es lo que hace Dios, no lo que hacen ellos.
¿Por qué? Porque lo que hace el hombre nos resulta próximo e imitable. Además, como bajo la corteza del santo hay siempre un héroe librando sus gestas, la contemplación de ese drama nos atrae con un singular espectáculo. Todos de alguna manera queremos, que nos reconozcan y que digan, che, qué heroico fulanito, qué fenómeno, ¿verdad? Qué cosas más increíbles hace. Pero la santidad no radica en eso. Lo que hace Dios pertenece al misterio insondable de la gracia. Su comprensión se nos escapa, lo admiramos, lo envidiamos, incluso lo tememos, pero con facilidad se nos antoja que estamos ante algo que no a todos es dado, algo que se pierde en el arcano inextricable de los caprichos de Dios. ¿Ves aquí? Nos encontramos con otro de los problemas que podemos tener a la hora de pensar en la santidad, que es que, mirá, la gracia es algo demasiado divino para que pueda tocarme a mí. Y si caemos en esa confusión, entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar cambiando el eje, el foco de la santidad, del deseo y de la concreción de la búsqueda de la santidad en nuestra vida. Porque vamos a estar poniendo el foco en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer, cuando en realidad, te insisto, y bien me decían al entrar, la gracia, la santidad es una cuestión sobre todo de Dios, que quiere participarnos de su vida divina a través de la gracia. Por eso te pedimos, Jesús, que nos ayudes a entender que va a ser más santo, entre comillas, que va a captar más, si se puede hablar así, ridículo esto, ¿no? Cantidad de santidad. El que abra sus brazos al cielo y el que pida, Señor, intervení en mi vida, cambiame, convertíme a vos, modificá mi corazón, hacelo más bueno, hacelo más generoso, hacelo más a la medida del tuyo. Ese es el que va a atrapar más santidad. Porque no conseguimos la santidad, nunca conseguiremos la santidad en base a esfuerzos personales, a acumulación de actos buenos, piadosos o en servicio a los demás, sino en un acercarnos a Dios y dejar que Él actúe a través nuestro como a Él le parezca, aun cuando nos lleve por algún camino absolutamente inesperado. Un camino que de repente aparece ese día o que se prolonga por bastante tiempo, pero que no es el que nosotros hubiéramos elegido o el que estábamos imaginando. Pero que no importa, porque la santidad es una cuestión de confianza en Dios. Es una cuestión de conexión con lo que Él quiera, no con lo que a nosotros nos parezca. ¿Ves? Sigue diciendo la autora de este libro. Sin embargo, no es así. Se trata de una ecuación indivorciable. Dios a todo hombre da los favores de su gracia. A todo hombre. ¿Pero por qué a los santos más? Sin duda porque ellos piden más. ¿Por qué es que hay santos? Porque los santos se han convencido de que tienen que confiar más en Dios. Y esa confianza se traduce en mayor petición, en mayor apertura del corazón, en mayor disposición de todo el ser, de la voluntad, de la libertad, para seguir aquellas indicaciones que en su corazón Dios va poniendo.
Y para ser fieles a eso, ¿ves? La musculatura de la santidad consiste en una boca muy pedigüeña y en unas manos muy recogedoras. La musculatura de la santidad no consiste en hacer muchas cosas o idear muchos actos buenos, sino en conectarnos con Dios. Voy a hablar ahora, porque pensar, lo había notado para el final, pero voy a hablar ahora del tema del discernimiento cotidiano. La santidad supone que todos los días, incluso muchas veces cada día, tratemos de discernir qué es lo que, o sea, si Dios está detrás de lo que está pasando en ese día y que yo estoy encarando. Y que procuremos decirle, Señor, ¿vos me estás buscando en esto? ¿O tengo que continuar con lo que ya habíamos previsto? Porque cada día aparecen permanentemente alternativas, ¿verdad? O sea, cada día uno sale para el trabajo y probablemente se le ocurra que puede cambiar de rumbo, incluso en cosas buenas o importantes, y sin embargo, en general llega al trabajo, ¿verdad? Pero si hubiera algún día algo que hecho el discernimiento supusiera que tenemos que cambiar, ¿estaríamos dispuestos a confiar en el Señor? En otras palabras, hacemos el ejercicio permanente de discernir qué es lo que quiere el Señor. Habitualmente quiere lo que está previsto y lo que estamos haciendo, pero si procuramos escuchar, leer en nuestro corazón, tal vez, bueno, de hecho, ¿cuántas veces nos desviamos porque surgen cosas que no conseguimos acomodar oportunamente o que no hemos discernido previamente qué es lo que íbamos a hacer con ellas? Mira, por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos transmitir serenidad y paz y sabemos que hay una determinada situación que nos quita la paz, pero en nuestra oración porque nos empeñamos en recibir la gracia y escuchar al Señor, nos hemos dado cuenta de eso y entonces hemos hecho con su gracia un propósito de esquivar esa determinada situación o esa determinada persona que nos quita la paz y que entonces después hace que se acabe la paz ¿no? Cuando me encuentro con ella o después de haberla visto o lo que fuere. Bueno, hay un discernimiento, un trabajo de confianza en la gracia, hubo un propósito, hubo generosidad, hubo un montón de cosas. Discernir para que la gracia sea eficaz en nuestra vida es una parte cotidiana de la santidad. Es una parte cotidiana de la santidad, porque si no correríamos el riesgo de pensar que la gracia es algo así como una magia que desciende del cielo y que cuando entonces se produce alguna dificultad en mi vida, yo tengo que cerrar los ojos y por el acto, perdón que lo diga así tontamente, ¿no? Por el acto de que los cerré, Dios me toca y ya de vuelta todo está en orden, ¿no? ¿Te acordás? No sé, alguno de ustedes habrá visto cuando éramos chicos una serie que se llamaba Hechizada, ¿no? Y que era una mujer que movía la nariz y que con la nariz limpiaba y acomodaba todo, ¿no? Cuando movía la nariz y arreglaba todo, ¿no? Toda la casa Bueno, la gracia no es magia. No podemos, si yo hablo de la gracia como lo que nos santifica, no estoy hablando de un acto que se impone en nuestra vida y mágicamente de repente resuelve nuestra ira o calma nuestra gula o acomoda nuestra sensualidad en su lugar, o etcétera, etcétera, digamos. No es eso. La gracia supone que al deseo nuestro de amar a Dios y de seguirle, le siga, te insisto, un discernimiento, una conversación con Jesús, una meditación de su palabra, incluso a veces un buscar un consejo y el sacar un propósito que entonces hará que al momento de encontrarnos en la dificultad concreta,
Dios me sostiene porque hubo todo ese trabajo previo hecho con Él, y entonces en vez de patinar e irnos de la pista, Él con su gracia nos mantiene en la pista, pero porque nosotros pusimos lo nuestro.